Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Más Transparencia grabado el 7 de diciembre del 2023. Hoy vamos a hablar sobre Gonzalo Miller, las boletas por más de 100 millones que emitió a la Corporación Cultural de Las Condes, con las cuales se hacía un sueldo paralelo al que ya tenía como asesor de Joaquín Lavín en el municipio. Pero antes de tocar ese tema y de cómo se origina y quién es Gonzalo Miller y todos los pormenores, les cuento que este video y este podcast llega a ustedes gracias a los aportes que recibimos en la Fundación América Transparente, que nos permiten sobrevivir. La verdad que nuestra situación económica es bastante precaria. Hoy en día somos solo dos personas trabajando part-time. Tenemos también, bueno, abogados que nos apoyan. Y con eso, con este equipo, nosotros lo que hacemos es mover la barrera de transparencia en municipios, en corporaciones municipales, para que ojalá mayor cantidad del gasto público puede ser conocido y auditado. Nuestro trabajo tiene impacto. Logramos que la Corporación Cultural de Las Condes se sume a la transparencia. Estamos en un proceso similar en la Corporación de Santiago, y esto ha permitido que se produzcan un montón de investigaciones que tienen que ver con corporaciones. Volviendo a Miller, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros dimos a conocer este martes que Gonzalo Miller emitió una serie de boletas entre los años 2019 y 2021 para la Corporación Cultural de Las Condes. 2 años fueron boletas de honorario por 2,4 millones de pesos, y el año 2021 fueron facturas a través de una sociedad por 5,8 millones de pesos. Pero ¿quién es Gonzalo Miller? Por los que no están tan al tanto, Gonzalo Miller es un conocido analista político, experto en encuestas, también es abogado, se tituló en el 2021. Es militante de la UDI, es consejero nacional de la UDI, es usual panelista en programas de televisión sobre temas políticos, y también es el marido de María José Hoffman, exdiputada y actual secretaria general de la UDI. Nosotros, ¿este tema de dónde viene? Nosotros dimos a conocer en un reportaje, más o menos septiembre-octubre del año 2020, porque recibimos información sobre, está en crónicastransparente.cl, una información sobre quienes trabajaban en la Corporación Cultural de Las Condes, y también recibimos ahí una boleta a Gonzalo Miller. Entonces escribimos un reportaje donde hablábamos de los más de 2.000 millones en sueldo y los distintos nexos políticos y familiares que habían dentro de la gente que trabajaba para la corporación. Esa información no era pública. Trabajaba, por ejemplo, en la corporación el hijo del exdirector, que en ese momento era el director. Trabajaba el hijo del gerente general de la corporación. Trabajaban también la sobrina, la hija del exalcalde de La Maza. Y también teníamos una boleta de Gonzalo Miller. Entonces ahí nosotros dimos a conocer, además de esos nexos, que Gonzalo Miller tenía un sueldo paralelo, ganaba 3,5 millones como asesor de Joaquín Lavín en la alcaldía, y también ganaba estos 2,4 millones, un poquito más de 2,4 millones, como asesor cultural de la Corporación Cultural de Las Condes. Lo que era bastante llamativo porque Gonzalo Miller, uy, se me cayó la luz. Gonzalo Miller es públicamente conocido por su faceta política, como experto político, y no por el ámbito cultural. Más encima, él nunca ha manifestado ni en sus redes sociales sobre eventos culturales, sobre todo esto. Pero también nosotros desconocíamos los pormenores del contrato, sabía un comprobante detrás, y ahí empezamos un largo proceso, porque hay que decir también que él, después de que publicamos esta información el día martes, él acusó, cuestionaba el momento político, que esto puede ser una maniobra, porque él también es parte del equipo de ahora del apruebo por la nueva constitución, entonces que puede ser algo político. Pero la verdad que nosotros publicamos esta información el martes porque recibimos estos datos el día lunes, después de casi 3 años litigando con la Corporación Cultural de Las Condes. La Corporación Cultural de Las Condes ha hecho todo lo posible y nos llevó hasta la Corte Suprema para que esta información y otra, los detalles de las contrataciones, no fuesen conocidas. Todo esto partió porque el año 2020 hubo un dictamen de Contraloría que, esto lo voy a tratar de contar resumidamente, un dictamen de Contraloría que sumaba a las corporaciones municipales a la ley de transparencia, a todo el tipo de corporaciones culturales. Nosotros pusimos entonces una solicitud para conocer datos de la Corporación Cultural de Las Condes, y ellos dijeron que ahí no se le aplicaba el dictamen de Contraloría porque no era legalmente una corporación municipal. Fuimos a la Corte de Apelaciones y ganamos ese juicio, pero ellos también apelaron por anular el juicio en la Corte Suprema, diciendo que ellos tenían una web de transparencia, pero que una hecha a su modo, donde, por supuesto, estos datos no estaban y no los entregaban. Y finalmente, después de 3 años que duró, porque fue el largo juicio de la Corte de Apelaciones, luego esperaba el juicio de la Corte Suprema, anterior a eso una litigación en el Consejo de la Transparencia, con un amparo, finalmente ganamos y nos entregaron la información hace un par de meses, parte de la información, y nosotros pedimos mayores detalles y eso llegaron el día lunes.
¿Qué es lo que descubrimos? ¿Qué pasó con Gonzalo Miller? Gonzalo Miller, que es lo que sabemos ahora, trabajó durante el año 2019 y 2020 como asesor para la Corporación Cultural de Las Condes, donde, sumado sus 3,5 millones, sumaba un sueldo de 5,8 millones. ¿Qué es lo que pasa? Es que, y lo que suena raro, es que él cuando Joaquín, él era asesor de Joaquín Lavín en la alcaldía, pero el año 2021, cuando Joaquín Lavín comienza a ser nuevamente candidato presidencial y se retira al municipio, Gonzalo Miller creó dejó de, él también, cuando Lavín se retira, él también deja de ser asesor de Lavín en el 2021, y ahí crea una sociedad, Inversiones Varsovia, y a través de Inversiones Varsovia comienza a asesorar a la Corporación Cultural. El tema es que antes, con sus 2 sueldos, tanto en la corporación como en el municipio, él sumaba un total de alrededor de 5,8 millones. Luego, las asesorías a través de estas inversiones a la corporación también son por 5,8 millones. Las cosas que le piden de asesoría no son muy distintas a las que él tenía que hacer antes, por lo que parece que estos 5,8 millones más bien es por mantenerle un ingreso, más que porque se haya aumentado la cantidad de cosas que se le piden. Nosotros también solicitamos los contratos, no solo de él, sino de más personas que trabajan como asesores a honorario en la Corporación Cultural, y nos dimos cuenta que a él no se le exigía en los contratos ningún tipo de informe, documento, respaldo. Entonces nosotros solicitamos, y tampoco nos llegó cuando ganamos el tema de la Suprema, entonces solicitamos específicamente a la Corporación Cultural que nos entregara algún tipo de informe comprobante de la labor realizada. Y nos respondieron que no había ningún informe, que no había nada que comprobara eh, la labor realizada. Entonces, por así decirlo, tenemos que Gonzalo Miller durante 3 años facturó a la Corporación Cultural de Las Condes más de 100 millones de pesos, específicamente casi 110 millones de pesos, y no existe ningún registro documental de que hayan ocurrido esas asesorías. Él ha sostenido que estas asesorías se ocurrieron, pues la verdad que no hay ningún registro de que eso haya sido como tal. Puso un ejemplo ayer que, por ejemplo, le tocó negociar con los canales de televisión. La verdad que fue una muy mala negociación entonces, porque los canales de televisión cuando transmiten Festival de las Condes no le pagan nada al municipio, simplemente lo transmiten. No hay un momento político como acusa él, sino que la verdad que nosotros recibimos esta información el día lunes. Para ser súper sincero, nosotros no somos a diferencia de él, no somos una fundación política, sino que nos dedicamos a tratar de mover la barrera de la transparencia donde nos parece que hay opacidad principalmente en corporaciones municipales, y tuvo la casualidad de que esta información llegó el lunes y la dimos a conocer el día martes, y ahora estamos profundizando un poco más en el tema a través de este podcast. Antes de seguir, otra pausa comercial. Por favor, si está interesado en el podcast, le gusta esta revelación y los impactos que hemos tenido gracias a que ahora la corporación está sujeta a la ley de transparencia, no duden en donar. Antes de continuar con Miller, otro impacto, volviendo a invitar a la donación que tuvo nuestro trabajo, que la corporación ahora está sujeta a la ley de transparencia, permitió, por ejemplo, que CIPER publicara un reportaje hace 2 semanas donde pidió el finiquito del exdirector, ahora exdirector de la Corporación Cultural de Las Condes, y él tuvo, por así decirlo, un finiquito VIP de 240 millones de pesos, que excede cualquier tipo de finiquito que tiene cualquier persona, incluso porque hay una limitante de un sueldo por año con un máximo de 11 años. Y él recibió mucho más, no tenía límite y recibió 240 millones de pesos. Y eso se puede hacer gracias a que ahora hay ley de transparencia y esta información la entrega. ¿Por qué también esta información no se entregaba antes? Y vuelvo a Miller. Porque, por ejemplo, decía la corporación que esto ha sido financiado con fondos propios. Miller también insistió eso, que esto era fondos propios, que esto no son fondos municipales. Y hay un pequeño detalle que aclarar. La Corporación de Las Condes, Cultural de Las Condes, efectivamente tiene fondos propios, algunos fondos propios que llegan, por ejemplo, de recaudación de los eventos, o algunos fondos por auspicio. Pero según el último informe de Contraloría de la Municipalidad de Las Condes, lo que ocurre es que hay un verdadero como lavado de fondo público hacia fondo propio. ¿Qué pasa? La municipalidad le pasa, eran alrededor de más de 100 millones de pesos a la corporación del municipio, a la Corporación de Las Condes, para que arrende, por ejemplo, los terrenos del pueblito de los dominicos, donde están todos los locales del pueblo de los dominicos, que se lo arrienda a unos sacerdotes, y después la Corporación Cultural subarrienda esos locales a los artesanos. Y eso pasa a ser ingresos propios con los que pagan, por ejemplo, estos trabajos. Entonces, sí, son fondos propios, pero son fondos propios que generan de fondos públicos que ellos reciben a través de un subarrendamiento.
Entonces, igual son fondos públicos que, para así decirlo, pasan por un lavado de subarrendamiento, y con eso se escudaban para no tener que entregar esta información antes que estuvieran sujetos a ley de transparencia, o también lo he usado argumento ahora para decir que acá esto no se pagó con fondos públicos, sino que con fondos propios. Pero eso no es correcto. Otra cosa que olvidé mencionar, cuando él crea, Miller, esta sociedad, Inversiones Varsovia, para facturarle asesoría a la Corporación Cultural el año 2021, el contrato es del 2 de enero del 2021, pero Inversiones Varsovia se creó el 8 de enero, es decir, hubo casi una semana con un contrato con una empresa que no existía, un contrato fantasma, por así decirlo. Bueno, como un contrato fantasma no se puede hacer, legalmente no es válido. Lo que ocurrió ahí probablemente es que, para poder pagarle todo el mes de enero, si bien el contrato se hizo después, se le puso fecha 2 de enero para tener que para poder pagarle los 5,8 millones por todo el mes de enero. Y creo que, bueno, más allá de lo que le he contado en total de más de 110 millones, los 2,4 millones que recibían su sueldo paralelo de 3,5 millones como asesor de la BIN, los 5,8 millones del último año, que suman estos más de 100 millones de pesos, no hay mucho más, y las cosas que llaman la atención, porque él no es conocido por el mundo cultural, por su trabajo en el mundo de las culturas. Es raro que él, ni antes, ni durante, ni después de su trabajo, ha hablado públicamente de el mundo de las culturas, o que ha sido reconocido que tenía otro trabajo involucrado con el mundo de las culturas. Esto me recuerda a un pequeño paréntesis el caso del ex Dideco de Las Condes, cuando él sale y trataron de meterlo en el teatro de Las Condes. Eso fracasa, y él, si bien tenía creado una sociedad, y se le pidió una asesoría cultural, que nunca había trabajado en tema de las culturas, y fue una forma de mantener su sueldo por los meses que él estuvo afuera, porque no le funcionó contratarlo en el teatro. La verdad que las corporaciones municipales se han transformado un poco en eso, en una forma de tratar de darle trabajo a los amigos, y acá creo que es muy importante lo que logramos como fundación con esta corporación, y que estamos en peleas con varias otras, de que estos fondos públicos sean públicos, es decir, que los más de 5,000 millones de pesos, alrededor de 5,000 millones de pesos que recibe la Corporación de Las Condes todos los años, sea conocido su destino. Acá es importante que ojalá más gente se sume y pida más información ahora que se puede sobre contratos. Hay muchos contratos del pasado que ahora podemos saber cómo se negociaron, los detalles. Nosotros también recibimos los balances de la Corporación Cultural, y por ahí es probable que estamos trabajando con también gente voluntaria que nos ofrece sus valiosas horas de trabajo, con contadores forenses que han encontrado algunas cosas bien interesantes. Entonces, probablemente que, en la medida de nuestras capacidades, eh, publiquemos más cosas en la Corporación de Las Condes. No es la única corporación que está generando resistencia, también tenemos un problema bien grande con la Corporación de Santiago, pero también quiero mencionar los casos felices. En el caso de la Corporación de Vitacura, se sumó de repente a la transparencia, ha seguido nuestras recomendaciones, han hecho un montón de mejoras y esfuerzo en verdad por apertura. Puente Alto lo mismo con la Corporación de Deporte, pero hay otras entidades también, como los Arnechea, que han operado al modo contrario y que se resisten a la transparencia. En ese sentido estamos trabajando para mover esa barrera. Espero que les haya gustado este podcast, que y eso, que ojalá, si les gustó, nos apoyen, que compartan este video o este podcast donde nos estén escuchando, que sigan nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, y que nos sigan, ojalá nos puedan seguir apoyando. Muchas gracias.